Vamos a empezar la mesa redonda y, bueno, el objetivo que planteamos cuando planificamos la mesa redonda era muy sencillo. La conferencia, ya han visto ustedes que es lo que conocemos hasta el día de hoy. Como les decía antes, muchas son hipótesis. Ahora le corresponde a los más jóvenes pues llevar a cabo trabajo mucho más novedoso, trabajo con una metodología, le aseguro que prácticamente revolucionarias, para poder conocer mejor estos elementos. Conocerlos mejor con el ánimo de que puedan servir esos trabajos y ese conocimiento para otros técnicos aborden desde otra perspectiva, aborden la propuesta de consolidación, de restauración y de poner en valor. Y como no, que abran los ojos para que otras personas, gestores, puedan culminar este trabajo que desde la universidad o desde los grupos de investigación estamos desarrollando. Bueno, sin más prelación voy a presentarle a los que me acompañan en la mesa. Decía hace un ratito que ellos ya me hacen viejo, porque todos, absolutamente todos, han sido alumnos míos. Lo cual quiere decir que he tenido que ser un buen maestro, porque, como dice Juan Pedro, lo he aprobado. Pero para mí es una satisfacción ver cómo, como docente, ver a sus discípulos, entre comillas, triunfar, pues la verdad que es todo un placer. A mi derecha, mi compañero Juan Pedro Bellón y Miguel Ángel Laguna, que son personas que, bueno, me siento orgulloso de decirlo, están sentando las bases de unos métodos de trabajo que no solamente llaman la atención en España, sino que están llamando la atención y están siendo requeridos su colaboración en proyectos en Italia. Ellos trabajan en lo que es la arqueología de la guerra o la arqueología de las batallas, y son los que han sentado las bases de la localización, el funcionamiento y la explicación, una explicación coherente de lo que fue la batalla de Baécula. Y actualmente están desarrollando un proyecto, ambos, están desarrollando un proyecto en otra batalla, que es la batalla de Liturgia. Y si todo va bien y nos toca la lotería, como dice Juan Pedro, pronto también actuaremos en la batalla de las Navas de Tolosa. Es decir, que prácticamente la arqueología de la guerra en el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica se está convirtiendo en una línea de trabajo que está prácticamente, como les decía, triunfando a muchos. No voy a entrar en más pormenores, yo creo que con esa presentación ahora verán ustedes por qué ese interés y esa pasión y sobre todo los resultados tan esperemos obtener con esas nuevas metodologías. A mi izquierda, mi compañera del área de historia medieval, mi compañera Irene, compañera profesora de nuestra área, es una persona que ha centrado su trabajo de investigación básicamente en el análisis de la arqueología urbana. Su tesis fue Úbeda, combinando algo que en mi mundo era una cosa rarísima dentro del medievalismo, el combinar las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas o todo tipo de fuentes, como les ponía anteriormente, algo que era para nosotros es normal. Bueno, al medievalismo tradicional era una locura. Bueno, pues ella sentó las bases y no conforme con ello se fue a estudiar al País Vasco y a formarse en algo que en España no hay muchos institutos que lo desarrollen, que es la arqueología de la arquitectura. Leer las paredes con un ojo de arqueólogo. Y eso nos ha abierto a nosotros muchísimas cosas, como ella va a explicar. Por tanto, ha sido una formación muy fructífera y que gracias a ella el instituto cuenta con un laboratorio de arqueología de la arquitectura. Estamos codirigiendo la tesis de Luna de Traviedma, que va a ser la que va a dar luz a esa muralla con esos estudios de arqueología de arquitectura. Y bueno, y a mi hija académica, porque yo le llamo mi hija académica porque ha sido mi becaria, es mi mano derecha, es la que desarrolla muchos de los trabajos conmigo, hemos publicado muchas cosas juntos. María Victoria es todo ímpetu, es la que domina todas las técnicas gráficas, es una persona muy trabajadora y que, bueno, va a tener la suerte de iniciar, va a ser la que va a romper el hielo con unos trabajos de investigación que van a dar, esperemos que con buen resultado, la recuperación del camino, del antiguo camino que comunicaba los alcázares con la ciudad de Jaén. Un camino que está ahí, que solamente hace falta limpiarlo y ponerlo en valor. Debe ser la primera fase
de algo que debe de ir más allá. No nos quedemos en el camino. El camino sin los demás no tiene sentido. Pues ella está haciendo la tesis conmigo sobre el concejo de Baeza en época bajo medieval. Esperemos que la lea muy prontito. Ya estamos ultimando. Y bueno, después de este trabajo, esperemos que abra los ojos de la sociedad jienense, que la gente empiece a pasear por allí y se dé cuenta de los valores que tanto José Luis como yo ya hemos puesto encima de la mesa. Por tanto, el objetivo que le pedí a ellos es que ¿qué metodología aplicarían ellos para que ese pequeño conocimiento que tenemos ahora vaya a más? Porque mañana los que nos van a preceder van a aportar también su granito de arena. Y con ese compendio vamos a trabajar en la elaboración de un gran proyecto. Cuando queráis, compañero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a los organizadores que nos hayan convocado aquí. Desde luego nosotros no tenemos, digamos que una experiencia directa en la investigación sobre el Cerro de Santa Catalina. Ahora lo que vamos a plantear es que sí que pretendemos entrar con una intervención en el sitio, en el Opium ibérico en concreto. En segundo lugar, agradecer a Juan Carlos Castillo la invitación, porque él ha un poco organizado la configuración de esta mesa, y decirles que si a la carrera de arqueología se llega por un poco vocación o quizás despiste, Juan Carlos se encarga de que te pierdas del todo, en el sentido de que lleva la pasión arqueológica en el ADN, en las venas, y es capaz de transmitirla como ningún otro profesor. Eso lo tiene. Yo se lo agradezco públicamente. Bueno, tenemos muchas diapositivas, pero vamos a hacer un poco como pasapalabra en el PowerPoint. La primera imagen que ven de portada es una imagen que es mentira, en el sentido de que ese paisaje, como han visto en alguna fotografía aérea histórica, es un paisaje del siglo XX. Si tú te estás defendiendo de tus enemigos, no les pones pinos para que se escondan, por ejemplo. Otra cuestión, es un paisaje de paz, de ocio. Y ese paisaje no ha sido construido para la paz y para el ocio. Precisamente el castillo de Santa Catalina, con las palabras que han sonado aquí, de elementos defensivos, de bastión, de fortaleza, etcétera, etcétera, lo que nos lleva en el pasado es a un pasado de violencia. Y sentimos en nosotros, los pájaros de mal agüero, que venimos a recordar aquí que la historia de la ciudad de Jaén, como tristemente la historia de otras tantas ciudades, es una historia de violencia. Investigar la violencia es importante, porque para combatir el cáncer hay que conocerlo. Entonces no se trata aquí de, como se hacía hace unos años, investigar a generales muy listos, muy machotes, con mucha testosterona, que eran capaces de invadirlo todo, sino de investigar las claves de la violencia. ¿Por qué se produce? ¿Qué implicaciones tiene? Se ha hablado aquí también, mis compañeros, de abandono, de traslado de población. Y bueno, eso es a lo que nosotros como historiadores, como arqueólogos, nos interesa. Es decir, no la gran figura que le ponen una plaquita en tal sitio porque que todos conocemos un poco la historiografía tradicional, sino cuáles son las consecuencias de la violencia. Y la violencia, cuando se investiga con arqueología, está ahí. En el Cerro de Santa Catalina, suponemos que en el Opium, del que han hablado mis compañeros, hay episodios de violencia y por eso queremos hacer una pequeña intervención en esa zona. Pero si nos vamos a época medieval, yo creo que la sangre, perdón por la metáfora, bajaría por las calles de la Magdalena. Es decir, que entre sitios medievales, ataques franceses, etcétera, etcétera, es un lugar de la memoria desde el punto de vista de la violencia. Es decir, que los sitios, los paisajes, cambian con el tiempo. Y evidentemente hoy no subimos al Cerro del Castillo para oír estos rollos. Subimos al Cerro del Castillo para disfrutar el paisaje, para calmarnos, para ver un poquito de verde, que no está mal, pero la historia real es otra. Y un poco es lo que venimos también a reclamar con nuestro proyecto, en el que, por cierto, también, dentro de nuestro equipo hay muchísima gente del Instituto de Arqueología, Arturo Ruiz, Manuel Molinos, Carmen Rueda, María Isabel Moreno, es decir, que estamos nosotros como representantes, curiosamente masculinos, de esta testosterona de la violencia, ¿no? Bueno, ¿para qué investigar la guerra? Un poco lo pueden leer en la diapositiva, para conocernos mejor. Parece que las historias se vienen construyendo evitando esos episodios de los que quizás
nos sentimos un poco avergonzados, no sé, o de los que quizá solo queda la consecuencia política que vino después, y la consecuencia política que vino después construyó precisamente el relato histórico de lo que ha pasado. Con lo cual, bueno, ¿qué pasó realmente en esos episodios violentos y quién se vio implicado? Por otra parte, en nuestro país, investigar la arqueología de la guerra es una cuestión reciente, es una cuestión que todavía no se entiende muy bien, es una cuestión que si en los 80, en la transición con barba y traje de pana, le planteaba a alguien hacer algo que tuviera que ver con militares, pues no, ¿vale? Era lógico, pero que desde los años 90 y principios del siglo XXI sí que está teniendo un tirón desde el punto de vista historiográfico bastante importante, ¿no? Es decir, que se está recuperando en cierta manera. Y esta arqueología de la violencia es muy, muy particular, como pueden ver en la diapositiva, por una serie de claves. Es decir, cuando nosotros investigamos ciudades, por ejemplo Jaén, hemos visto aquí que hablamos del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV. Bueno, nosotros estamos investigando días, estamos investigando horas. Por suerte, hay también una corriente un poco agnóstica en este sentido, que no acababa de creerse que fuéramos capaces de recuperar un contexto arqueológico que duró un día de hace 2200 años. Bueno, lo que estamos demostrando es que se puede. La batalla de Baécula en el 208 a.C. duró 10 días. Tenemos la evidencia de esos 10 días y tenemos la evidencia de cómo se desarrollan en horas esa batalla, ¿vale? El asedio de Iliturgi, entre paréntesis Mengíbar, se desarrolló en una jornada. También tenemos la evidencia de esa jornada. Y, por ejemplo, aquí en el Cerro de Santa Catalina, si nos metemos a investigar desde ese punto de vista, pues separar tantos días de tanta violencia va a ser muy difícil. ¿Cómo se ha investigado la historia militar? Fundamentalmente a través de la iconografía, es decir, buscando elementos arquitectónicos, escultóricos, etcétera, etcétera, y leyendo en ellos pues cómo eran los ejércitos, qué historias nos contaban. Y seguro que han estado en Roma y han visto las columnas donde se narran las campañas romanas, distintas provincias luego del imperio. Y bueno, estas columnas o estos repertorios iconográficos han permitido durante años reconstruir cómo eran esos ejércitos, aparte de, por supuesto, los textos clásicos, ¿no? Pero este aquí que de esto, de lo que nos produce un poco de repulsa, es de lo que se trata. Hay una corriente ahora mismo en investigación de la arqueología militar romana que a esto que se han visto en la película de la vida de Brian, que nos dieron los romanos, los teatros, las calzadas, el latín, ¿vale? Bueno, los romanos también trajeron muchísima violencia. Y se habla de genocidio a la hora de investigar cómo se produjo esa conquista romana. Hay un autor romano que citaba este periodo de conquista, o este periodo de formación del imperio, diciendo algo así como que crean un desierto y lo llaman paz. Es decir, invaden un territorio, eliminan a su gente y encima hacen un monumento a la paz, como también ocurrió aquí en la Guerra Civil, ¿no? Bueno, esta imagen que ven ahí es de una excavación arqueológica en Valencia en el año 76 a.C., está muy bien documentado, y lo que ven ahí es una imagen de la violencia que se ejerció entre una persona y otra. Y a lo mejor ya estamos empezando a pensar entre un indígena y un romano. Pues no, son romanos contra romanos. Es decir, que con los indígenas, según nos transmiten también las fuentes, en este caso en el Alto Guadalquivir, los iberos, también fueron así de implacables. Y en un futuro nos esperamos encontrar cosas comunes que, bueno, que de alguna manera vengan a reiterar esta forma de dato arqueológico, ¿no? Otra cosa interesante es que cuando pensamos en la arqueología de la guerra, pensamos en los soldados formados y listos para la batalla. Pero la arqueología de la guerra es muchísimo más. Esa imagen es de un museo, de un centro de interpretación de la batalla de Calcriese del 9 después de Cristo, y me pareció muy significativa. Ahí está el ejército en primer plano, pero detrás hay todo un sistema que abastece, que apoya y que organiza ese ejército. Yo me repito mucho, pero si se imaginan hace 2200 años a 40.000 romanos por aquí por la provincia de Jaén, se suben una noche a un cerro y se hacen un campamento, los 40.000 romanos quieren cenar. ¿A qué empresa de catering llama
hace 2200 años para cenar. Es decir, que necesitan de abastecimiento y ellos no están para cultivar trigo ni para cultivar nada. Ellos están para saquear almacenes y obtener esos recursos de donde puedan. Entonces también es otra forma de ver esa historia. Y bueno, en teoría, después de una batalla, que es lo que nosotros investigamos, lo que nos tenemos que encontrar es esto. Un campo lleno de víctimas, con todo lo que ha sobrado o con todo lo que ha caído en el campo de batalla. Bueno, ese es el punto de partida. ¿Qué pasa luego? Luego pasa que hay un proceso de limpieza del campo de batalla. A veces se retiran los muertos, a veces no, pero lo que siempre se retira es cualquier cosa que tenga valor. Para eso te has jugado la vida. Y si te puedes llevar el trofeo más preciado, pues mejor todavía, ¿no? Y después de esa primera limpieza viene otra limpieza, digamos, más pragmática. Zapatillas, clavos, ropa, todo sirve. No va a llamar desde el Alto Guadalquivir a Roma y le va a decir, mándame una caja de clavos que no tengo. Si hay en el campo de batalla cajas de clavos, te los llevan, ¿vale? Incluso reciclan materiales, ¿no? Después de eso, durante años, el campo de batalla sigue siendo expoliado, sigue siendo limpiado. Después de eso vienen los expoliadores del finales del siglo XX y siguen quitándonos cosas, ¿no? Nosotros lo que nos encontramos al final es, pues después de un proceso enorme de limpieza, intencional, casual o ilegal, nos encontramos muy pocos restos de lo que en principio fue ese campo de batalla, ¿no? Y lo que tienen a la izquierda es un pilum romano, que es una excepción. En el campo de batalla de Baécula quizás sea la pieza más grande que nos hemos encontrado, pero es una excepción. A 10 centímetros de la superficie, después de 2200 años, que te encuentres una punta de lanza de un romano, pues ya es tener suerte. Lo que nos encontramos es normalmente la metralla, los fragmentos, pero con esos fragmentos podemos reconstruir las batallas perfectamente, por psicología, análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía Juan Carlos, nosotros estamos investigando la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir y también la estamos desarrollando el proyecto en Italia, en dos sentidos. En el primer sentido es comparar campos de batalla, es decir, dos ejércitos se encuentran en mitad del campo, como su nombre indica, y contrastarlo con los asedios. Un ejército cerca o asedia una ciudad y ver si hay diferencias en el tipo de armas, en las estrategias, etcétera, etcétera. Eso lo estamos investigando por un lado, ¿no? Y por otro, estamos investigando, comparando materiales. Aquí en Santo Tomé, en el campo de batalla de Baécula, digamos que tenemos un corpus de materiales que es como un paradigma. A partir de ahí podemos comparar con otras cosas, ¿no? Bueno, aquí estuvo el hermano de Aníbal en Baécula, Asdrúbal Barca. Después de perder la batalla de Baécula se fue a Italia y también perdió, por eso era hermano, la batalla de Metauro, le cortaron la cabeza allí, ¿no? En teoría, lo que nos tenemos que encontrar en Italia, en Metauro, son los mismos materiales que nos hemos encontrado en Santo Tomé. Y eso es lo que vamos a hacer en el mes de julio, en el entorno de Fosso Perone, en Italia. Bueno, ya, esto va muy rápido porque si no, no le dejo hablar a Miguel Ángel. En el caso de la batalla de Baécula, esto es único en el mundo, como ha dicho Juan Carlos, pero no porque seamos estupendos, sino porque es único en el mundo, es nuestro objetivo. ¿Saben cuántos campamentos se conocen de la Segunda Guerra Púnica en todo el Mediterráneo? Vamos a poner que 5. ¿Saben cuántos tenemos en Jaén? 3. O sea que vamos por ahí. ¿Saben cuántos campos de batalla se conocen arqueológicamente en el Mediterráneo sobre la Segunda Guerra Púnica? Baécula. Ya está. El potencial patrimonial que tiene eso es enorme. Y no lo estamos, digamos, que explotando bien. Bueno, ahí ven representado el Opimum de Turruñuelo, una ciudad como la que han visto de Puente Tabla o la que han visto del Opimum que hay en Jaén, que está aquí, que sería la ciudad de Baécula. Y aquí arriba, en el Cerro de la Albahaca, es donde tuvo lugar la batalla. Este contorno que ven aquí es el campamento de Asdrúbal, tan grande como Cástulo, para que nos hagamos una idea. Y esto que ven aquí, punteado, es el campamento que construyó el africano después de la batalla de Baécula. Utiliza el mismo sitio, tiene una posición defensiva ventajosa y es el que ocupa. Bueno, por ir rápido, esta es la metodología que hemos utilizado con sistemas de información geográfica, el tipo de armas que hemos localizado en el campo de batalla, indumentaria, fíbulas, chisqueros para encender fuego,
anillos, grilletes. Los romanos, que son muy exagerados, dicen que hicieron 80.000 prisioneros, no sé dónde fueron por tanta gente, y nosotros hemos encontrado un grillete. O sea que los datos ahí son contradictorios. Las monedas, que ojo a los expoliadores que se las llevan a su casa porque son muy bonitas, bueno, pues a nosotros nos dan una información tremenda. Donde hay monedas, que son estos puntos que se ven aquí, es donde la gente la pierde. Y la gente pierde las monedas en la batalla porque caen, ¿vale? Entonces, la extensión de moneda perdida nos da la extensión de donde se hicieron pupas, por decirlo de alguna manera. El uso de la fotografía aérea. Aquí ven el contorno conservado del campamento cartaginés. El contorno del campamento romano también con fotografía aérea está del año 76. Tenemos incluso la evidencia de cómo el ejército romano abandona el campamento. En las campañas que hacen en Judea los romanos tenemos una fuente clásica importantísima que nos cuenta cómo era esa campaña de conquista. Nos dicen qué hacen los romanos cuando abandonan un campamento. Bueno, pues lo típico de un ejército, tocan corneta, llaman al orden, patatín, patatán. Pero lo que nos interesa, queman el campamento y lo destruyen. Nosotros en Baécula tenemos la evidencia de cómo han quemado el campamento y cómo han destruido todos los elementos de ese contexto. ¿Y para qué sirve la investigación arqueológica de un campo de batalla si ya me lo ha contado Tito Livio? Bueno, pues Tito Livio mentía, como Polidio. Es decir, si atendemos a las fuentes romanas, que son las fuentes de los vencedores, está claro que es una fuente de parte, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hemos averiguado distinto a lo que nos narran las fuentes romanas sobre la batalla de Baécula en este caso? Pues que los cartagineses no eran tontos, que tampoco eran unos fulleros, y que los romanos metieron un poquito la pata. Es decir, lo que nos cuentan las fuentes son que Escipión el africano ataca a Asdrúbal, que está en un cerro, lo pilla distraído, y cuando está a 200 metros de Asdrúbal, Asdrúbal dice, uy, me tengo que ir de aquí, y en teoría se va. Bueno, eso es mentira y gorda. Es decir, si a 500 metros tú le das la espalda a un ejército que te está atacando, te masacra. ¿Vale? ¿Qué hemos averiguado gracias a la arqueología? Pues que Escipión, cuando construye el campamento aquí, cuando construye el campamento aquí, respecto de este, lo construye a una distancia demasiado larga, demasiado grande, y cuando abrió las puertas e inició el ataque, Asdrúbal dijo, yo me voy. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tuvo que convencer a Asdrúbal a una parte de su ejército para que se quedase allí mientras que él se iba, se fugaba, ¿vale? Quizá justificando una maniobra, etcétera, etcétera, pero digamos que es la clave de todo el sistema. Nos vamos a Iliturgi, nos vamos a Mengíbar. ¿Dónde está Iliturgi? Está en Mengíbar, pero tradicionalmente se localizaba en este cerro, en Cerro Maquis. Ahí tienen la imagen aérea, sin olivos. Y utilizando la imagen aérea, Miguel Ángel, muy acertadamente, y tuvo que convencerme, estas peleas que tenemos, las fuentes nos dicen que en Iliturgi, aparte de darse asedios y distintos episodios, digamos, o escenarios bélicos en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, en Iliturgi hubo guarniciones romanas y guarniciones cartaginesas. Bueno, pues en esta foto aérea se ve perfectamente que aquí hay una huella, una evidencia de tipo antrópico, es decir, eso no es natural, y cuando fuimos a comprobarla sobre el campo, bueno, ya se conocía de antes también, vimos que había evidencia de una ocupación ibérica, tardía, etcétera, etcétera. Bueno, cuando empezamos a aplicar la misma metodología por comprobar si era una guarnición, por comprobar qué era aquello, cuando empezamos a aplicar la misma metodología que en Baécula, es aquí que nos encontramos que la Iliturgia ibérica era esa y que el asedio de Escipión, que nos dice que le corta el cuello a todo el mundo, mujeres, niños, a todos, ¿vale?, es en este sitio de aquí. Gracias a las casualidades de la historia, pues tenemos la suerte de que la Iliturgia romana está aquí, separada de la ibérica que está aquí, ¿no? Es la misma ciudad, pero en dos sitios diferentes. Bueno, aquí algunas imágenes de la configuración de la Iliturgia romana, que fue la que empezamos a investigar, y un poco la materialidad de esa ciudad. Y como esto lo va a explicar Miguel Ángel más adelante, lo paso pues más rápidamente.
y la evidencia, de nuevo, material de ese asedio de Escipión el africano a la ciudad de Liturgia. Como ven, todas las piezas están alrededor de lo que es la fortificación de la ciudad. Y les decía antes que queríamos distinguir asedios de batalla. Pues aquí podemos distinguir qué tipo de armas son de asedio y qué tipo de armas son como las de Baécula, como las del campo de batalla. En concreto, estas que ven aquí son de artillería romana, son de tanques romanos, para entenderlo. Y eso, además, nos viene muy bien. Sabemos que los romanos, durante la Segunda Guerra Púnica, solo utilizan artillería tras la toma de Cartago Nova en el 209 a.C. El asedio a Iliturgi fue en el 206. Con lo cual, sí o sí, estas piezas de artillería son cuanto menos del 208. Entonces, las piezas, digamos que desde el punto de vista cronológico, cuadran perfectamente. Bueno, algunas imágenes de la excavación que hemos hecho en el sitio, dataciones, que son evidencias científicas, restos de moneda cartaginesa perdida en las calles, restos de armas clavadas en las calles, con lo cual es una evidencia de un episodio violento, una fortificación que es, como han dicho mis compañeros antes, semejante a la de Puente Tabla y posiblemente igual a la que hay en el Cerro de Santa Catalina. Y pasamos al tercero. Nuestro proyecto de investigación empezó investigando aquellos lugares en los que contábamos con el apoyo de las fuentes romanas. Liturgi nos lo cuenta Tito Livio. Baécula nos lo cuenta Tito Livio y Polibio. Bueno, vamos a contrastar arqueología y fuentes. Pero ¿y qué pasa en el resto del territorio? En ciudades que no tienen nombre o en ciudades donde ni Tito Livio ni Polibio nos cuentan que pasó nada. Bueno, pues ese es el caso de Puente Tabla. Puente Tabla, tenemos la constatación de que a finales de la Segunda Guerra Púnica su puerta norte fue asaltada. Y eso no viene en ninguna fuente. Con lo cual, estamos avanzando también en ese sentido. Aquí tienen, pues lo mismo, el mismo tipo de elementos. Y si se fijan, porque esto también lo ha hecho Miguel Ángel, hemos hecho todo el contorno del Opium y únicamente en esta zona de aquí es donde hay restos de ese asalto, de ese asedio, ¿no? Aquí hay una puerta y lo que están haciendo es atacar esa puerta, ¿no? ¿Para qué sirve la arqueología de la guerra? ¿Para contar batallitas? Simplificándolo un poco, pues no. Sirve para trasladar causas y consecuencias, efectos de esas batallas, para comprender las estrategias también, para ver qué tipo de armas utilizan también, por supuesto. Pero a nosotros, ¿por qué nos interesa? Nos interesa por saber cómo impacta eso en los territorios. Esta es la historia de un territorio ibérico como el de Baécula, antes y después de la batalla de Baécula. Perdón otra vez. Esto es Baécula, en el siglo IV a.C., y este es el territorio que lo circunda. No hay nada más que puntos rojos que son ciudades como las de Baécula. Coya, Úbeda la Vieja, que es Salaria, y Nubla, que es otro pequeño pin que hay en la zona, ¿vale? ¿Qué pasa después de la batalla de Baécula? Este territorio se transforma en esto. Y eso es, digamos, el reflejo de que el opium de Baécula ha sido abandonado, la gente se ha ido al campo, posiblemente no porque le haya dado la gana, sino porque el opium se ha desintegrado, se ha destruido y lo han obligado a irse al campo, es decir, a adoptar otro modelo. Pero, sin embargo, sigue siendo un modelo de poblamiento, digamos que ibérico, con elementos nuevos, pero ibéricos. Es decir, que los romanos no llegan y a la mañana siguiente hablamos todos latín. Pasan nada menos que 200 años hasta que podamos hablar de otra cosa totalmente distinta, o digamos que ya plenamente romana. ¿Qué es este modelo? Aquí hay una nueva ciudad, que es Montiel, que es un municipio romano, y esta es la estructura de villa romana, caserío en el campo, que es plenamente imperial. Bueno, esos son los efectos de la conquista en un territorio. ¿Qué estamos viendo? Y esto no tenemos diapositiva. ¿Qué estamos viendo en el Liturgi? Pues que esto no existe. ¿Por qué? Porque le cortaron el cuello a todos. Posiblemente. Y esto es lo que nos interesa. Nuestro objeto de estudio es la gente, la sociedad y qué pasa con esa sociedad. Es decir, que las conquistas, vistas desde el conquistador, pues tienen un significado, un sentido y una lectura, múltiples, por supuesto, pero desde el conquistado o conquistada tienen otra totalmente distinta.
y es lo que nos interesa. Es decir, no quedarnos encerrados en la arqueología del evento, en la arqueología del minuto, que también, sino que desde ahí entender el proceso desde un punto de vista, digamos, bastante más amplio. Le cedo la palabra a Miguel Ángel para que explique cuál es nuestra intención en el Cerro de Santa Catalina. Bueno, buenas tardes a todos, y una vez que ha hecho Juan Pedro esta contextualización un poco global de la metodología de trabajo y de los proyectos que estamos desarrollando aquí en la provincia de Jaén y en Italia, sí quisiera hacer un poco una reflexión previa desde el punto de vista de la arqueología clásica, de cómo es la imagen que tenemos siempre de un arqueólogo, de una arqueóloga, que siempre está mirando hacia abajo en un agujerito y levantando capas de tierra. La arqueología es mucho más compleja y en el 2019 tenemos una serie de metodologías completamente diferentes que muchas veces nos hacen que la excavación en sí sea el último paso de un proceso muy complejo en el que se trata de recopilar la mayor cantidad de información posible antes de abordar una excavación. Entonces, yo voy a mostrar hoy un poco el planteamiento previo que hemos hecho para tratar de analizar desde el punto de vista arqueológico el Opilum del Cerro de Santa Catalina. Y voy a empezar por algo que es ajeno a la arqueología, porque muchas veces la arqueología desde hace 5 o 10 años se está nutriendo de diferentes disciplinas científicas que no son estrictamente arqueológicas, pero que nos aportan una cantidad de información enorme que hasta ahora de alguna forma pasaba desapercibida. Funcionábamos casi por intuición, más que por un rigor científico o por una disciplina en sí. Fijaros, la imagen que os muestro aquí, y creo que poco a poco empezará a sonar este acrónimo de LIDAR, está muy de moda últimamente porque todos habréis visto los coches autónomos que funcionan solos y son magníficos, funcionan con este tipo de tecnología, con tecnología LIDAR. Esto es algo muy complejo y es como una especie de evolución de diferentes disciplinas científicas que se han coordinado y gracias al desarrollo principalmente de la geomática han posibilitado que, resumiéndolo mucho, porque esto es algo muy complejo, el LIDAR, que es un acrónimo en inglés, lo que nos está mostrando es que somos capaces a día de hoy de escanear la superficie terrestre, de escanearla con un medio aerotransportado, un avión, un dron, y somos capaces de, mediante haces de luz, reconocer la superficie del terreno, pero no solo la superficie desde el punto de vista de la realidad del paisaje, sino que somos capaces de llegar hasta el suelo, somos capaces de quitar vegetación, somos capaces de quitar construcciones y conocer la realidad, la microtopografía de un sitio. Fijaros que esto es algo muy complejo, pero yo he tratado de sintetizarlo, de hacerlo muy sencillo, porque básicamente lo que está haciendo esta tecnología LIDAR es emitir haces de luz y hacer una especie de escaneo o de barrido de toda la superficie terrestre. Y fijaros la intensidad que tiene. Cada segundo emite 150.000 pulsos de luz que rebotan en el terreno y vuelven al emisor que lo emite con una serie de codificaciones que lo que está generando es nubes de millones de puntos. Por haceros una idea. Fijaros la imagen que os muestro abajo, que es la fotografía de la actual casco urbano de Jaén. Las tramas de puntos son tan densas, hay tantos puntos, tantos millones de puntos, que hay que dividirlo en cuadraditos pequeños a la hora de poder trabajarlo. Tened en cuenta la imagen que os muestro y el texto que dice que hay una densidad de un punto cada 2 metros cuadrados. Imaginaros un topógrafo o una topógrafa trabajando, tomando un punto cada 2 metros cuadrados, la cantidad de años de trabajo que le supondría realizar cualquier tipo de levantamiento topográfico. Bueno, pues fijaros, básicamente esta técnica lo que hace es algo parecido a esto. Somos capaces de generar modelos digitales de superficie, es decir, conocer qué hay sobre la superficie, vegetación, construcciones, pero somos capaces también, por los haces de luz que se repiten, de eliminar esa vegetación y quedarnos con el suelo, con la superficie, un modelo digital del terreno que se llama, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir muy rápido y vamos a acercarnos directamente a la realidad en la que planteamos el proyecto en este caso. Fijaros que os muestro una imagen del vuelo americano del año 56 de la ciudad de Jaén y bueno, cómo ha evolucionado hasta la imagen de 2016. Esta disciplina del LIDAR no solo no es algo que sea una disciplina en sí, sino que nosotros a la hora de trabajar y abordar diferentes proyectos al análisis del territorio, lo que combinamos son diferentes técnicas. Y evidentemente la fotografía histórica es un documento de un enorme valor para nosotros. Bueno, pues volvemos a imágenes que ya hemos visto antes y que vamos a empezar a verla ahora con otra perspectiva, con otro punto de vista distinto, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una imagen aérea que actualmente todo el mundo reconoce, que es el castillo de Jaén y de las faldas con el trazado de la muralla, que es bastante evidente, y bueno, el caserío de Jaén en la zona norte. Fijaros, esta imagen ya la habíamos visto antes, esta es alguna de las primeras imágenes aéreas que hay del castillo de Santa Catalina, que es de
1946, pues tiene casi poco más de 70 años, y en el que sí empezamos a ver algún tipo de anomalía. En este caso se ve perfectamente la muralla, pero la anomalía que antes planteaba José Luis y que se ve bastante evidente. Incluso, fijaros, en esta imagen incluso las sombras permiten que se vea bastante mejor. Esta línea que estamos viendo, incluso hasta la parte de abajo del olivar. Incluso fijaros cómo se muestra la sombra de los restos del castillo, de la alcazaba y de parte del castillo. Esta imagen es bastante válida y es bastante reconocible como documento histórico, pero esto nos está mostrando una realidad de hace 73 años. La realidad de hoy es completamente diferente. Entonces, a nosotros nos interesa saber qué pasa ahí. Somos capaces de eliminar la vegetación y quedarnos con lo que hay solo debajo. Y fijaros, lo que generamos en un primer momento es un mapa de curva de nivel cada metro. Imaginaros un topógrafo, esta es una extensión de casi 40 hectáreas, tomando un punto cada metro cuadrado. El topógrafo o la topógrafa se jubilaría tomando puntos porque no es posible físicamente, ¿vale? Pero fijaros cómo hay puntos, tanto al norte, en el caserío, como en la parte alta donde está el castillo, que todavía tienen un pelín de deformación. Incluso hay algunos puntos que están más clasificados, que son vegetación, pero bueno, el error que tiene actualmente es bastante tolerable. Porque tengamos una idea más concreta y más acotada de cómo es el sitio que vamos a analizar, voy a dejar el callejero puesto abajo, la fotografía con la parte sur de la ciudad de Jaén y el castillo. Así tenemos toda una referencia más o menos clara de qué es la zona que estamos viendo. Y fijaros cómo el trazado de las murallas medievales se ve perfectamente, pero de nuevo vuelve a repetirse una pequeña anomalía aquí. Este plano de curva de nivel es evidente, pero a la gente que no está acostumbrada a interpretar este tipo de planimetría le cuesta un poco más de trabajo verlo. Por tanto, lo que hacemos es crear un modelo digital del terreno. Y aquí sí que conocemos realmente qué es lo que hay debajo del pinar actualmente. Y se ven muchas cosas. Esto lo que da juego, por nuestra parte, en un momento inicial de la investigación, es a plantear diferentes hipótesis. Conociendo la realidad microtopográfica del sitio, podemos abordar mejor la investigación. No es igual que nos metamos un poco con una imagen de hace 70 años planteando que por ahí puede ir la muralla, a que tengamos una evidencia científica de que hay una anomalía en el paisaje, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, estas anomalías que existen, incluso estas que hay aquí, y el CIFA que ahora María Victoria nos hablará un poco más en detalle, pero que es muy evidente. Fijaros que nosotros cuando generamos este modelo digital de la superficie sin vegetación, podemos jugar con diferentes iluminaciones. Podemos poner el foco de luz en diferentes puntos para que nos resalten esas microanomalías topográficas. Y fijaros cómo, de nuevo, jugando con las luces, se vuelven a repetir o se vuelven a remarcar de forma más intensa las anomalías que estamos viendo. Hablo de anomalías porque no quiero hablar de murallas del siglo IV porque no tengo la evidencia. Simplemente tengo una evidencia de una anomalía. En el siguiente paso de la investigación habrá que constatar si realmente esa anomalía es lo que planteamos inicialmente. Bueno, pues fijaros como en esta imagen sí se ve muy claramente este zigzag extraño que hay aquí que baja hasta abajo. Y lo único que hemos hecho es constatarlo con la documentación que nos pasó el profesor Juan Carlos Castillo, que es una planimetría que es real de 1812, y fijaros cómo se corresponde perfectamente la anomalía, la huella que queda todavía en el cerro con la planimetría de 1812. Incluso esta parte de arriba que estamos viendo, que es una especie de defensas que se construyen también en ese momento asociadas a la ocupación francesa, la volvemos a ver aquí y se ven bastante claramente ahí. La delimitamos aquí. Entonces, el método funciona. Esto simplemente era una constatación de que este método está funcionando. Sí, lo estamos constatando con una topografía antigua, con un levantamiento topográfico antiguo. Sí, pues parece que funciona. Parece que este método nos sirve para conocer cuál es la realidad del Cerro de Santa Catalina, la realidad topográfica. Este plano es un poco chirriante, pero si lo entendéis es muy sencillo y muy didáctico. Es un mapa de orientaciones, de hacia dónde está orientado cada parte del terreno. Cada cuadradito de 1 metro cuadrado hacia dónde se orienta. En rojo está orientado hacia el norte, en azul está orientado hacia el sur. Y fijaros, por ejemplo, como esta parte de aquí, que es la muralla, que conocemos perfectamente, esta cara está orientada hacia el oeste. Y aquí pasa algo parecido. Por tanto, me está indicando que la anomalía que hay ahí es una anomalía emergente. Hay algo que del terreno natural está saliendo hacia arriba. Y eso lo vemos muy claro con este tipo de representación. Aquí en este caso lo que hacemos es representar en rojo las anomalías que emergen, que salen de la topografía ras del cerro. Y en azul estamos mostrando las depresiones, las partes más hondas, ¿vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, como muy claramente la carretera actual del castillo ha hecho un desmonte en el que la topografía ha sido alterada y rebajada. Sin embargo, fijaros como tanto la fortificación como lo que planteamos que podría ser el límite del perímetro amurallado del Opil, incluso las defensas francesas, incluso el camino medieval, aparecen representados.
Por tanto, como una primera aproximación al sitio, sin hacer físicamente nada, sin tener que excavar, fijaros la cantidad de información que tenemos antes de empezar una investigación. Y fijaros que podemos medirlo con mucha precisión. Podemos medir como este lateral, que aún se conserva, que posiblemente sea parte de esta muralla del Opidum, son más de 300 metros. Incluso la parte norte son 250 metros de perímetro amurallado. Es algo bastante considerable. A lo que quiero llegar, incluso, mira, somos capaces de detectar algunos aterrazamientos que habrá que identificar si pertenecen al Opidum o a algún tipo de ocupación posterior medieval. Simplemente lo que quiero hacer, la reflexión final, es que esta herramienta nos permite un conocimiento previo del sitio a la hora de abordar las futuras investigaciones que vayamos a desarrollar. Incluso podemos hacer un planteamiento de partida de cuál sería el perímetro del Opidum, dónde estaría el camino medieval, dónde estaría la defensa francesa, con una precisión casi centimétrica, y de este modo podemos abordar la investigación con mucha más fiabilidad y establecer un objetivo mucho más claro con un punto de partida basado en la microtopografía. Así que simplemente para terminar, cuando miráis el castillo, intentad olvidaros de los pinos e intentad ver un poco más allá de los pinos, porque debajo de los pinos hay mucha historia del castillo de Jaén y de los pinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ven ustedes que los arqueólogos no tenemos imaginación como nos acusan, sino que con evidencias reales somos capaces de ir un poco más allá, que plantean soluciones a problemas históricos muy evidentes, ¿no? Cuando quiera ver la historia. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, gracias por la invitación, aunque a veces parece como un poco una encerromilla y eso. Gracias por la presentación de Juan Carlos Castillo, que siempre tiene palabras muy amables hacia mí. Bueno, yo voy a hacer un poco la introducción a lo que nosotros vamos a desarrollar en el Cerro de Santa Catalina. Por suerte, y después de mucha persistencia e insistencia de Juan Carlos Castillo de actuar en el Cerro de Santa Catalina y de poner en valor todo lo que es la ladera del cerro, del cual se conserva solamente los vestigios que pueden ver, que es los restos de la muralla medieval, pues después de mucho insistir, hemos podido conseguir realizar una primera aproximación a uno de los elementos que se conservan todavía un poco soterrados en el terreno, en la ladera del cerro. Como ya le ha explicado José Luis Serrano y Juan Carlos Castillo, esta es la evolución de todo lo que es el Cerro de Santa Catalina, desde época ibérica hasta la época medieval y la época medieval. Sin embargo, nosotros lo que vemos y lo que podemos ver ahora mismo en la ladera del cerro es hacia un lado de la muralla está todo plantado lleno de pino, y hacia el otro lado queda un terreno bastante desocupado de vegetación, pero que a nosotros no afecta tanto el que haya mucho como el que haya poco, porque nuestra idea principal es sobre todo el desarrollar una actividad dentro de lo que es la ladera, todo lo que es la ladera. Nuestra idea principal es poder ponerla en valor, poder consolidar todos los elementos emergentes y poder darle una luz a toda la ladera. Esto es lo que ahora mismo nos encontramos. Estas fotografías son bastante recientes. Constantemente subimos al cerro para intentar ver si se han talado algunos árboles, si se ha desmochado algo, si ha salido a la luz nuevos restos porque la vegetación la haya dejado. Y bueno, esto es lo que nos encontramos. Y estos son los otros restos que nos encontramos, los restos de la muralla. Después de esto, nosotros hemos propuesto hacer la recuperación y puesta al valor del sendero islámico del Cerro de Santa Catalina. Este es uno de los trabajos más importantes y sobre los que ha estado persistentemente insistiendo Juan Carlos. Su idea es poder volver a recuperar todo el sendero islámico. La idea es que podamos ver y comprobar que efectivamente quedan restos emergentes de lo que es ese sendero islámico. Aparte de todas las investigaciones que ya Miguel Ángel ha puesto de manifiesto, que se pueden conseguir simplemente con una simple planimetría y con una simple, bueno, no simple, porque no es un trabajo así, pero sí que podemos ya empezar a ver qué es lo que hay debajo de lo que es el terreno. Nosotros, hoy día, si subimos al cerro y hacemos la ruta, el sendero islámico, también podemos verlo. Lo que nosotros nos encontramos son esta serie de paratas. Aquí,
son esta serie de paratas, que lo que nosotros pretendemos es la limpieza continua de todos esos elementos discordantes que son toda esta vegetación que lleva por encima. Aquí se puede ver perfectamente. Esto de aquí sería una de las paratas por las que nosotros subiríamos y haríamos el inicio del sendero hilado. Cuando llegáramos a este punto, nos encontramos con dos paratas que separan y que dejan un espacio en medio, que posiblemente sea una puerta de acceso, un acceso posiblemente ya adscrito no tanto a época medieval, sino también a época francesa, porque en este punto de aquí es donde las tropas francesas tienen puesto en uno de sus planos, que antes hemos estado comprobando, que pone la aduana. Por lo tanto, entendemos que este punto sería uno de los puntos más importantes que debemos de limpiar, que de hecho nuestra actuación lo que pretende sobre todo es la limpieza general de todo este tipo de vegetación que separaría, estas dos paratas que separaría el acceso o la puerta o lo que fuera la aduana, y poder proseguir con nuestro sendero hasta llegar a otra parata, posiblemente del sendero en pista, que sería eso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros no solamente lo que vamos a hacer es una limpieza de toda esta vegetación, que está aquí arriba, sino que también ya nuestra idea es poder consolidar estos restos emergentes que a todas luces son de época medieval y de época ya posterior, porque sobre esta época, bueno, pues luego los franceses pues volvieron a reutilizar este sendero para subir por ahí y llegar hasta el cerro, hasta lo que es el castillo. Entonces nuestra idea es poder un poco consolidar estos paramentos, limpieza la vegetación. Tendríamos también que limpiar todo lo que es toda la parte de la roca, porque aunque es roca viva, la roca está usándose también como baluarte defensivo, y por lo tanto tendríamos que, con la limpieza de estos elementos que son naturales y su unión a los elementos antrópicos, es decir, a los elementos hechos por el hombre, la unión también nos va a proporcionar una serie de ideas y nos va a proporcionar nuevas hipótesis de estudio, porque la idea que tenemos es, sobre todo, poder hacernos la idea de cómo era ese sendero y limpiarlo completamente. Si seguimos el sendero, que nosotros lo hemos hecho en varias ocasiones y hemos estado subiendo y bajando, vemos que por aquí proseguiría ese sendero. Tendríamos que limpiar toda esta maleza, limpiaríamos también esta parte de aquí para comprobar dónde está la roca, la base geológica y dónde quedarían los restos del sendero, y intentaríamos incluso ver con una limpieza bastante superficial, no vamos a rebajarnos mucho. Nuestra idea es poder, al rebajar superficialmente, comprobar si existe algún tipo de pavimento, no un pavimento de losa y tal, pero sí a lo mejor de cantos rodados o de pequeños guijarros que nos puedan dar una aproximación de cómo era ese sendero durante la época blanca. Tendríamos esta parte de aquí, subiríamos también por esta parte de aquí, que llegaríamos a ir hasta la muralla, bordearíamos y limpiaríamos toda esta parata de aquí, que llevaría también como serpenteando todo este cerro hasta esta parte de aquí, iríamos otra vez en fija, hasta llegar a la parte final, que sería esta, que es donde una mayor maleza podemos encontrar, y posiblemente sea donde encontremos mayores dificultades, porque esta parte de aquí es la que se encuentra ya junto a la torre de la luz, que hay casi a la entrada de la carretera. Este es nuestro planteamiento. La idea inicial es, subimos por aquí, esta era la puerta que he comentado, que sería una aduana ya en un momento incluso posterior. Tendríamos todo lo que es el acceso en cristal, que ya lo ha visto Miguel Ángel Lechuga, solamente con una aproximación al lira, pero también nosotros intentaríamos documentar dónde estaría el trazado del sendero en época medieval para los carruajes y dónde estaría el sendero para las personas. Todo esto son aproximaciones, son estudios que hemos hecho a partir de la tecnología LIDAR y a partir de la cartografía histórica y de la cartografía de los siglos XIX y XX, y plantearíamos toda esta necesidad. Junto a eso, sería muy interesante realizar, que es lo que pretendemos, realizar una serie de cortes, una serie de sondeos estratigráficos, una serie de excavaciones, pequeñas excavaciones en estos puntos, con la finalidad de poder documentar exhaustivamente la secuencia de ocupación que tuviera el cerro y cómo estaba realizado el sendero. Pero bueno, más o menos este sería el recorrido que haríamos. Incluso llegaríamos a trazarlo por donde estaría más próxima a la muralla también, pues por la limpieza
para poder documentar exhaustivamente todo lo que es el cerro. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente queremos documentar todo lo que es el camino y las murallas, que posteriormente hablará la doctora Elena Montilla de ella, sino que también tenemos que documentar exhaustivamente lo que es este cuadradito que ven aquí, que antes Juan Carlos Castillo le ha comentado que era ese palacio de Emir al-Califat, que estaba ahí, que se documentó y que se sacó todas las excavaciones antiguas. Pues nuestra idea es volverlo a recuperar, por lo menos sacarlo a la luz, documentarlo, volverlo a fotografiar y con toda luz de lo que pretendemos ya su consolidación, su puesta en valor y darle un valor patrimonial a todo el cerro que hoy día lo vemos un poco así porque está plagado de pinos. Estos son los estudios que ya se hicieron en los años 90 y 93. Por un lado el diagnóstico de la muralla y por otro lado de la excavación que hizo José Luis Castillo y Juan Acano, bueno, con otros investigadores, que ya lo ha comentado Juan Carlos y José Luis Serrano, y lo del Palacio de Palacio. Esta es una primera aproximación que hemos realizado cuando los años anteriores nos dieron el Instituto de Estudios Cienenses nos dio una subvención. Lo único que pudimos hacer fue un primer planteamiento utilizando ya la nueva tecnología, utilizando ya plasmar en una cartografía más actual todo lo que son las excavaciones antiguas que se realizaron en cada una de las torres y lo que es el edificio de época Emir al-Califat. Y ahora con la nueva intervención que nosotros pretendemos realizar, nuestra idea es, pues, sobre estos planos, seguir metiéndole más información a nuestra ladera norte y conseguir, pues, ponerlo en valor. ¿Pero qué pasa aquí? Como verán, nosotros lo que hemos visto es solamente la existencia de lo que es el palacio de Emir al-Califat. Pero realmente lo que nosotros creemos no es que solamente a intramuros hubiera solamente un palacio Emir al-Califat y poco más, sino que nuestra idea es que tenemos que hacer un exhaustivo estudio y hacer una excavación en extensión en toda esta zona de aquí. Eso sería un chollazo, y eso es para que nos tocara la lotería, como dice Juan Pedro, para que podamos excavar todo lo que hay en extensión, todo el cerro de Santa Catalina, y poder documentar y poder descubrir y poder poner en valor no solamente ese palacio Emir al-Califat, sino que tenía que haber otra serie de estructuras. Y seguro que la hay. Seguro que hay vivienda, ocupación, hábitat, a lo mejor no de época medieval, a lo mejor de época ibero-romana, pero darle un uso, darle un valor, ponerlo en valor y por lo menos ver algo más que este espacio tan singular que tenemos aquí. Ahí les dejo también las muestras. Esta zona de aquí es la que nos gustaría excavar en extensión, porque bueno, en la fotografía antigua se ve que cuando no estaban los olivos, los pinos, pues se ve que toda esta zona de aquí, que a pesar de que es barco geológico, algo tenía que haber. Yo por lo menos no me creo que solamente estuviera el palacio. Tendría que haber algún tipo más de ocupación antes de asentarse todo lo que es ya las faldas de Jaén. Y luego también otra cosa que pretendemos poner en valor, y queremos estudiar y queremos limpiar y queremos volver a recoger todo lo que es la punta de diamante que tenemos. Esta estructura ya son de época francesa, también la ha visto Miguel Ángel Lechuga con el Lira, y bueno, pues nuestra idea es volver esta es nuestra aduana, que le he comentado antes en la otra fotografía, pero hacia esta parte de aquí, todas estas estructuras deben de estar. Mejor o peor consolidadas, mejor o peor, porque están bajo tierra realmente. Entonces, la idea es poder hacer una limpieza muy exhaustiva de todo esto y poder documentar si efectivamente se conservan estas puntas de diamantes o si ya se tienen que conservar. Es que bueno, sí se ven ahí en la fotografía aérea. Y luego otra de las actuaciones que queremos hacer es en Abregüí. Como ya le ha dicho Juan Carlos Castillo, en la cima del cerro tenemos lo que son el Alcázar Viejo, el Alcázar Nuevo y el Castillo de Abregüí, que fue comido prácticamente en su totalidad cuando se realizó el parado del mundo.
Estas son las imágenes donde estaría el castillo y lo que quedaría, esto es lo que sería Bregui, las dos torres más adelantadas que tenemos aquí, que serían estas dos de aquí, tendríamos este paramento de aquí, y bueno, en la fotografía, en todo lo que son los planos antiguos sí que se conservaba lo que era Bregui, que es lo que nosotros también nos gustaría recuperar. Para eso debemos de acercarnos al lugar, estas fotografías también son bastante recientes. Lo que se conservan son los restos de estas estructuras murarias. En algunos casos están totalmente solapadas, están construidas directamente sobre el banco geológico, que es este que tienen aquí. Estas estructuras posiblemente son las originales. En algunos casos tienen algunas reformas, en otros, como en esta parte de aquí, lo que se conserva son un antemural que tendríamos por aquí, luego hacia adentro tendríamos la otra cara de lo que es Abreuil. Y aquí les muestro una serie de fotografías de cómo están los paramentos. Están bastante degradados, tendríamos que hacer una limpieza de todos estos paramentos, una consolidación de los mismos, en algunos puntos refrescarlos. Sería muy interesante estudiar esta parte de aquí, que es un trocito, un pequeño y minúsculo trocito de muralla de tapial que se adosa a la muralla más contemporánea, ya de época medieval cristiana, posiblemente esta en mampostería, pero esto es lo que tenemos en el interior de Abreuil. Y lo que se conserva, hemos visto que en la zona alta, hay una parte que está aquí, que está bastante rendida. Posiblemente sean restos de un aljibe. Esto sería cuestión de limpiarlo y por lo menos tener una topografía y hacer una primera pesquisa, sobre todo unos dibujos de plantas, para comprobar la existencia de estructuras de hábitat dentro de lo que es Abreuil. Aquí tendríamos se ve como una bajada del terreno, posiblemente sea algún aljibe. Aquí había una estructura muraria que cruzan de un lado a otro. Tendríamos este punto de aquí y este que se ve aquí, son las dos torres que cierran todo lo que es el recinto. Este es el resto de murillo de tapial que queda, y aquí se ve perfectamente pues, un gran socavón que tenemos a la entrada. Al fondo tendríamos las dos torres que cerrarían el recinto, otro resto de muro. Si se dan cuenta cómo está la muralla, está llena de vegetación, está bastante alterada, y nuestra idea es poder ponerlo en valor. Y estas son las torres que se conservan, que como verán, pues están plagadas de vegetación, tanto por abajo como por arriba. Bueno, sería muy interesante una limpieza, el llagueado, la recuperación. Sobre todo es ponerlo en valor y una recuperación absoluta de todo lo que serían las torres de Abreuil. Aquí se ven los restos. De aquí a aquí debería de haber un muro de cierre entre una torre y otra. El muro de cierre lo hemos encontrado en la ladera abajo porque se ven los restos de los grandes mampuestos que van cayéndose. Incluso se han ido cayendo y han ido quedándose incluso en los pinos. O sea que no ha sido una demolición o un abandono de hace muchísimo tiempo, sino que a partir del año 60 fue cuando se empezó con los olivos, pues a partir de esa época fue cuando se empezó a caer todo lo que sería los restos de la muralla. Sería también cuestión de ver y hacer una lectura muy detallada de cómo los muros de época ibero-romana están bajo los muros de tapial ya de una primera ocupación medieval. Y bueno, más o menos es sobre todo la recuperación también de Abreuil. ¿Y todo eso para qué? Pues no solamente nuestra idea fundamental es la recuperación, la puesta en valor del cerro, tenemos un potencial arqueológico grandísimo que no sabemos explotarlo, pero no sabemos explotarlo con fines culturales, no sabemos explotarlo pues, para la población. Pero creemos que para poner un funicular, creo que ya es un poco demasiado y un poco a más. Con poder poner en valor el cerro y poder tener darle un uso al cerro y no tener una partida presupuestaria de tantísimas dimensiones como supondría el coste de la realización de esta estructura, pues con eso sería suficiente. Vamos, para nosotros sería muchísimo más importante la recuperación del cerro que poner funicular. Que luego
cada uno que piense lo que quiera y que si se pueden compaginar las dos cosas, cada eso ya es a gusto, son los gustos colores. Y nada más. Muchas gracias. María Victoria se refería a una idea que ha salido publicada en la prensa de la conexión de la ciudad, no por el camino que ella ha explicado, sino a través de esa obra faraónica, con un terrible impacto visual y un terrible impacto económico, a mi juicio, que sería la construcción de un funicular. Eso sería un atractivo turístico más para la ciudad, pero yo creo que estamos ya en el siglo XXI y que eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, Irene, cuando quiera, no hay otro. Bueno, pues yo en primer lugar quería agradecer a Jaén Genuino, a Viva Jaén, pues la organización de la jornada y, por supuesto, a Juan Carlos Castillo. Quería agradecerle su invitación y su más que amable presentación. Y en este marco en el que nos vemos varias generaciones de arqueólogos, a mí me gustaría pues poner en evidencia algo que quizá mucha gente no sabe, y es la generosidad que unas generaciones han tenido con otras, porque todos nos hemos formado gracias a que arqueólogos como Juan Carlos Castillo, como José Luis Castillo, como José Luis Serrano, Juan Icano, Mari Carmen Pérez, no han abierto siempre sus excavaciones y no han formado de la mejor manera posible. Nosotros intentamos hacer lo mismo con las generaciones venideras y esperamos tener el mismo éxito, la verdad. Entonces, bueno, desde aquí, pues nuestro gran agradecimiento por esa generosidad y por ese apoyo que siempre hemos tenido entre uno y otro y entre unas generaciones y otras. Bueno, pues yo vengo a hablarle de algo que todavía es desconocido para el gran público. Sabemos, bueno, si alguien habla de excavación, habla de prospección, pues sabemos más o menos qué nos quiere decir. Si nos habla de arqueología y la arquitectura, pues parece que ¿y esto? ¿Y ahora los arqueólogos? ¿La arquitectura? En fin, a lo largo de esta hora, de esta tarde, pues diferentes colegas nos han estado hablando acerca de la historia del castillo, de Santa Catalina y del recinto amurallado de Jaén. Hemos visto cómo la combinación de resultados de la excavación arqueológica, con los que aportan diversos tipos de fuentes documentales, y a los que se unen recientemente pues estas nuevas técnicas de prospección que nos han explicado tan exhaustivamente Juan Pedro y Miguel Ángel, pues permiten afianzar ese conocimiento que ya se tenía pasado de estas generaciones anteriores que nos han precedido, pero también plantear nuevas hipótesis que sienten las bases para los estudios futuros. Hablamos de prospección, hablamos de excavación, de metodologías que tienen que ver con restos materiales que están aún ocultos y que están aún enterrados a la espera de ser estudiados y descubiertos. Pero llega el momento de plantearse cómo abordar la investigación de esos impresionantes paramentos que aún permanecen en pie y que, mientras estamos aquí un montón de arqueólogos paseando, parece que nos interpelan y nos dicen: estamos aquí, prestadnos un poco de atención. Porque es verdad que los análisis de fotografía y de planimetría histórica, de los datos que aportan prospección y excavación, nos cuentan tan solo una parte de los orígenes de esa fortificación, una parte de cómo se ha reutilizado a lo largo de los siglos y de las ampliaciones que han ido sufriendo de forma sucesiva. Pero basta una ojeada rápida a esos muros, a esos lienzos que nos miran de manera insistente, para que nos demos cuenta de que esa muralla contiene mucha más información. Una información que nos habla acerca de los avatares que han sufrido, de sus destrucciones y de sus reconstrucciones. Aquí ven, cuando hablamos de construcciones y de destrucciones y reconstrucciones, vemos, solo voy a poner algunas imágenes de las muchísimas que cualquier paseo, como hablaba Juan Pedro, que nos vamos muchas veces a pasear a la zona del castillo porque es una zona de ocio, de paz, de relajación,
Pues, bueno, voy a poner simplemente algunas imágenes que muestran la sucesión de reformas, de ampliaciones que ha tenido el recinto amurallado a lo largo de los siglos. Esta es otra evidencia donde pues, a los tapiales, estos tapiales que parecen de primera época andalusí, se le van sumando toda una serie de refuerzos. Tenemos lo que parece una cimentación anterior de este tramo de tapial. O aquí, como tenemos los restos de una torre de tapial que ha sido reforzada en diferentes ocasiones, que ha sido horadada para convertirlo en una puerta en fechas posteriores. O bueno, pues esta es una de las imágenes también que nos da la evidencia de cómo se adosan toda una serie de nuevas estructuras cristianas tras la conquista a esos muros de tapial impresionantes de época almohade. Pues bien, todas estas preguntas y esta realidad que vemos en el cerro nos conducen a una nueva forma de hacer arqueología, a lo que se denomina como arqueología de la arquitectura y que evidentemente tiene una unión indisoluble con esa otra forma de arqueología que hemos visto aquí a lo largo de esta tarde. La arqueología de la arquitectura nos va a permitir plantear una interpretación histórica global del recinto amurallado, de una fortificación que es producto de una sociedad determinada y que conforma un legado constructivo que otras sociedades posteriores fueron transformando para adaptarlo a nuevos intereses y necesidades. El objeto de estudio es la muralla, pero como muy bien decía Juan Pedro, nuestro objeto no es solo la muralla, sino la sociedad que está detrás. A priori parece que la arqueología estudia la arquitectura, nos parece algo novedoso, porque especialmente sabemos, de sobra conocido, que la arqueología clásica en el pasado pues había prestado una especial atención a la arquitectura. Sin embargo, esos primeros estudios de la arquitectura desde la perspectiva arqueológica presentaban dos graves problemas. El primero es que se centraba especialmente en el clásico y que los periodos medieval y moderno, que recibían el nombre de posclásico, como si lo posclásico fuera un cajón desastre donde todo cabe, quedaban al margen de esta arqueología. Y otro de los grandes problemas que tenían estos primeros estudios era que el edificio era analizado en función de su forma y de su estilo arquitectónico. Es decir, era analizado como un modelo perfecto, que se acaba en un único momento y que quedaba desgajado por completo de su secuencia histórica y de su yacimiento. Sin embargo, de forma paulatina se fue introduciendo un cambio importante en esta concepción de la arquitectura, en esta concepción del edificio, que comienza a ser considerado como el resultado de construcciones sucesivas que se han ido produciendo en el transcurrir del tiempo. De forma que ya no hablamos de una catedral gótica o de un palacio renacentista, pues a esa arquitectura, esa catedral o ese palacio se levantaron efectivamente en un momento histórico concreto, que muchas veces podemos tener fechados por año y por día por la fuente histórica. Que hayan llegado hasta nuestros días ha sido el resultado de continuas reformas que han supuesto la adición de nuevos elementos y, por supuesto, la eliminación de otros anteriores. El sitio donde estamos ahora, este magnífico edificio, pues también un ejemplo paradigmático de ese nuevo concepto de estudiar la arquitectura como una sucesión de construcciones que transforman un edificio original y que nos hablan de cómo se organizaba política, social, económica, militar e ideológicamente las diferentes sociedades. Uno de mis profesores decía que la arquitectura es siempre política.
Entonces, pues bueno, eso es algo que yo procuro tener siempre en mente. Sin embargo, ahora nos causa sorpresa, pero hasta hace pocos años, quienes nos dedicábamos a la arqueología, mirábamos permanentemente hacia abajo, hacia el suelo, como si los edificios que teníamos alrededor, especialmente en arqueología urbana, yo soy de una generación que se ha formado sobre todo en la arqueología urbana, pues no tuvieran nada que ver con los restos del subsuelo a los que les dedicábamos todos nuestros sentidos y toda nuestra atención. Hoy nos parece algo chocante, pero hace una década, hace 15 años, era lo más normal del mundo. Poco a poco la arqueología ha ido levantando la vista y comprendiendo que no podemos entender lo excavado sin los alzados que rodean esas estructuras que excavamos y que, por tanto, la estratigrafía horizontal y la vertical deben ir de la mano. Por lo tanto, en este momento analizamos el patrimonio constructivo de la misma forma que con el mismo método que se emplea en las excavaciones arqueológicas, identificando cada una de estas actuaciones constructivas y sus relaciones de antero-posteriores, cuáles son antes y cuáles son después. Pero esta forma de investigar es importante porque no solo permite el estudio de las culturas materiales del pasado, sino que se convierte también en una herramienta fundamental para proyectar restauraciones o consolidaciones, porque en muchos casos puede ayudar a explicar patologías y alteraciones de los materiales que solo pueden resolverse en el contexto de la historia de la construcción. El recinto amurallado de Jaén constituye uno de los mejores ejemplos de un elemento patrimonial forjado a lo largo de los siglos y cuya pervivencia ha sido posible por las continuas modificaciones y restauraciones, algunas relativamente recientes, que se han llevado a cabo en el mismo. Unas actuaciones que han permitido su conservación hasta nuestros días y que al mismo tiempo lo han ido modelando y convirtiendo en algo distinto al proyecto inicial que fue, al proyecto inicial de sus primeros constructores. Aquí les pongo unos ejemplos de cómo ese estudio de arqueología de la arquitectura nos ayuda a desentrañar las diferentes fases constructivas del amurallado. Nosotros no hemos hecho un estudio, el equipo de Medieval no ha hecho un estudio exhaustivo, no ha hecho un estudio de arqueología de la arquitectura del amurallado en este momento. Luna Sara Bernal se encuentra desarrollándolo, puesto que forma parte de lo que va a ser su tesis doctoral. La próxima conferencia sobre el amurallado de Jaén pues le impartirá sin duda ella. Pero bueno, quería traerles estos ejemplos porque ilustran los diferentes momentos constructivos que podemos apreciar o que pueden identificarse en la muralla. Pues bien, olvidada durante mucho tiempo, se impone ahora la necesidad de su recuperación, de una recuperación imprescindible para el conocimiento histórico, pero sobre todo para asegurar el legado a las generaciones futuras. Juan Carlos incidía mucho en esta cuestión. Realmente se ha convertido en una cuestión de urgencia la intervención en el recinto amurallado. ¿Cómo hacerlo? Una de las primeras actuaciones que consideramos deben preceder a este tipo de intervenciones es la elaboración de un adecuado levantamiento fotográfico. La base planimétrica es fundamental porque, en primer lugar, va a ser el testigo del estado previo a cualquier intervención restauradora o conservativa que se produzca en este caso, en el recinto amurallado. Por otra parte, permite la plasmación de la lectura estratigráfica y además posibilita el análisis del cuadro de deformaciones que pueda presentar la propia muralla. Les traigo ejemplos de otros lugares que sí hemos estudiado desde el punto de vista de la arqueología y la arquitectura. Este corresponde a dos alzados del castillo de Villadompardo. Entonces,
Estos son los levantamientos que nosotros hacemos de forma previa al estudio de arqueología de la arquitectura, un estudio que plasmamos de esta manera. Como ven, identificando exactamente igual que en una excavación arqueológica se van identificando los diferentes estratos en los alzados. Aquí tenemos otro ejemplo, este corresponde al castillo de Lopera y, bueno, lo que abajo, pues lo que vemos es este paramento ya organizado en fase constructiva. Por ejemplo, es muy curioso ver cómo todo el almenado es contemporáneo. Las restauraciones de época contemporánea, lo de los castillos almenados le ha hecho mucho daño, porque casi todos los almenados que vemos responden a restauraciones contemporáneas. Por lo menos los de Lopera, todos. Por lo tanto, este levantamiento se va a convertir en una herramienta imprescindible para la arqueología, pero también para el arquitecto o la arquitecta restauradora. Posteriormente debe procederse, como les mostraba, a la lectura arqueológica con un triple objetivo. El primero, determinar la evolución histórico-constructiva del recinto fortificado. El segundo, por supuesto, servir de apoyo a la posterior intervención de consolidación y de restauración. Y el tercero, debe sentar la base científica del discurso histórico que debe trasladarse a la ciudadanía. Siempre es necesario revertir a la sociedad los resultados de nuestro trabajo, pero en este caso, donde el olvido social es más que patente, se hace imprescindible, pues sin una base social que sustente esta intervención, estamos abocados al fracaso. Y estamos convencidos de que este modelo que planteamos debe ser el modelo de actuación para el amurallado completo de la ciudad de Jaén. Pues también tenemos la muralla sur, Juan Carlos Castillo aludía a ella, no la olvidemos. Y por supuesto el casco histórico de la ciudad está jalonado, el caserío del casco histórico está jalonado de restos del antiguo recinto, del recinto amurallado medieval. Su investigación de este amurallado completo sería el primer paso para una recuperación respetuosa con su pasado y sentaría la base de una puesta en valor que debe mirar, por un lado, a la ciudadanía que convive con ella a diario, pero también a un turismo cultural que debemos procurar que sea cada vez más social y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, ya han visto ustedes lo imprescindible, lo que nos espera en los próximos años, si el proyecto tira para adelante, si la ciudadanía, con sus autoridades municipales al frente, son capaces de lanzar esto, y que toda esa hipótesis que inicialmente José Luis Serrano y yo formulábamos, apoyados por esas nuevas investigaciones, con estas metodologías tan importantes, con esos primeros resultados que tendremos en el camino, pues somos capaces de demandar una actuación que evite, una actuación correcta, siguiendo las pautas que se le han ido explicando, que evite la desaparición de la muralla de Jaén en los próximos años. Este era el objetivo que teníamos nosotros esta tarde. Mañana, en la siguiente mesa, el Cerro Santa Catarina encierra otras cuestiones. Empezará la actuación Sebastián Rueda, que es arquitecto, trabaja con nosotros en temas de restauración de diferentes elementos, sobre todo en la ciudad de Arjona, y él va a sugerir, de manera muy interesante, cuáles serían las propuestas para conservar esto. Y después, el Cerro Santa Catarina también cierra otros valores geológicos, valores botánicos, y el objetivo que tenemos es también que haya un totum revolutum, que todo el patrimonio cultural y natural de esta maravilla pues sea puesto en valor aprovechando este proyecto. Lo que sí me gustaría es que, bueno, aunque es un poquito tarde, si alguien tuviera alguna cuestión, sería interesante que abriéramos un turno de preguntas para intentar resolvérsela en nuestra medida de lo posible. Así que si quieren algunos de ustedes formular alguna cuestión,
es el momento. ¿Todo ha quedado muy claro? Eso le digo yo a mis alumnos cuando nos preguntan. Bueno, yo, si me permite, sí, por presidente supuesto. de mesa, sí que me gustaría resaltar cómo la arqueología ha evolucionado, las formas de intervención en la arqueología han evolucionado estos últimos años de manera radical, y lo que antes era la habitual, que era la excavación, la arqueología era sinónimo de excavación, ahora estamos viendo que la excavación se reduce ya al último paso, ya para confirmar pues los resultados que aportó la arqueología de la arquitectura o la propia prospección. Por tanto, es una arqueología efectivamente lo menos invasiva posible. Yo también quisiera dedicar la mesa era un poco más paritaria de lo habitual, porque nos falta otra pieza clave dentro de nuestro equipo, que es Mercedes Navarro, que iba a participar con nosotros, pero bueno, un problemilla de salud le ha evitado. Entonces yo desde aquí le mando un abrazo muy cariñoso y que se recupere pronto, porque la necesitamos ya. Raúl. Vale. De momento solamente tenemos un proyecto encima de la mesa que ha lanzado el Ayuntamiento de Jaén a través del IMECE. Hay una escuela-taller de botánica albañilería que va a ser la que colabore con el equipo de la Universidad de Jaén para iniciar los trabajos de la recuperación del camino, ¿vale? Hace unos años presentamos al equipo de la Universidad de Jaén un preproyecto, una idea, un borrador a la Agencia de Medio Ambiente para intentar abordar esto que estamos presentando hoy. Un gran proyecto, con fase constructiva. Yo, aprovechando que hemos tenido al alcalde en la presentación de la inauguración, ya le he lanzado la idea de que sería muy recomendable que se hiciera un proyecto general, que se hicieran los proyectos o los estudios previos que tuviésemos una idea de lo que esto es, para buscar una financiación amplia. Y la financiación amplia, por desgracia, en este país se llama 1,5% cultural. Jaén creo que, y todos estos elementos tienen la suficiente entidad para ir a llamar a esa puerta. Y bueno, si lo logramos, no vamos a resolver toda la problemática, pero buena parte de la misma sí que podemos sentarla, ¿no? Ahí somos conscientes de que la inversión económica es muy amplia, que el periodo es muy largo. Para que se hagan ustedes una idea, si conocen Alcaudete, es uno de los primeros proyectos que desarrolló mi equipo, el equipo de la Universidad de Jaén, con Vicente Salvatierra al frente. Es un proyecto que hemos ido desarrollando con escuelas, talleres, con inversiones, con actuaciones diversas, con financiación del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de Diputación, etcétera, etcétera, y todavía no lo hemos terminado. Y llevamos 25 años trabajando allí. Pero la arqueología no quiere prisa. Hay que documentarlo muy bien para ponerlo en valor. Entonces las prisas no son recomendables. Entonces, ahora mismo tenemos ese proyecto que entiendo que va a dar paso a otro, ojalá. Lo que no podemos esperar, desde las actuaciones que se hicieron en el año 93, tengamos que esperar al año 2033 para poder actuar. Llegaremos tarde. Le aseguro que la última visita que hice con Sebastián hace un poquito por allí, tenemos paños de tapial de tierra que están siendo lavados sistemáticamente. Las pesquisas que hemos hecho con nuestros alumnos, la lectura que hacemos de práctica con Luna, con otra gente, nos están diciendo que si no actuamos ya de emergencia, aquello lo perdemos. Por desgracia lo perdemos. Y les decía al final de mi intervención que muchas ciudades españolas se jactan de tener unos maravillosos recintos amurallados que lo exhiben y son la imagen de la ciudad. Nosotros que lo tenemos a huevo, perdón ustedes por la expresión, pero es que hasta nuestra cerveza tiene esa imagen. ¿Por qué no es el emblema? ¿Y por qué nuestras autoridades municipales, provinciales, autonómicas no abanderan este proyecto que es suficientemente representativo de la ciudad? Nosotros lo entendemos así. Por eso era el objetivo de esta jornada. ¿Alguna cuestión más? Nos vemos derrotados, nos hemos dejado sin palabras. Bueno, pues nada, los emplazo a mañana, que continuemos con esta sesión muy interesante, con esos otros valores
que para muchos pasan desapercibidos, pero que están ahí, guardaditos, para que alguien nos lo explique y podamos ponernos. Muchísimas gracias.